Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad en el podcast, un espacio para dialogar diferentes temas que son importantes para nuestra sociedad. En esta oportunidad he invitado a mi amigo Pablo Ponce Cadena, que es comunicador social, tiene una amplia trayectoria y bueno, bienvenido Paolo. Por favor, cuéntame respecto a tu experiencia, cómo estás y qué proyectos tienes en este momento. Hola, ¿qué tal, Luis? Un saludo a todos quienes nos están siguiendo a través de esta importante plataforma que promueve, justamente como su nombre lo dice, el debate a través de este acercamiento a la academia y, como no, impulsando una mejor sociedad. Es un gusto para mí poder ser parte de estos diálogos que contribuyen significativamente a enriquecer el criterio de la ciudadanía. Eh, para quienes no tienen el gusto de conocerme, ni tampoco pues, se ha dado la oportunidad, soy Paolo Ponce Cadena, tengo 37 años, soy comunicador social imbabureño, nacido específicamente en Antonio Ante, y pues bueno, tengo una amplia trayectoria en temas académicos también y en temas profesionales. Soy licenciado en comunicación social por la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Estudié una maestría también en comunicación digital por la Universidad Técnica del Norte. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Dentro ya del ámbito, en la trayectoria profesional, pues fui periodista de TVN Canal en la provincia de Imbabura. También fui corresponsal de TC Televisión y Canal 1 para mi amada provincia. También fui editor y articulista de la revista de circulación nacional Opción S, y claro, en este medio también pude liderar las alternativas que nos dieron para poder pasar de medio escrito a medio digital. También fui servidor público, soy servidor público y estuve pues trabajando en el Consejo Nacional Electoral en la delegación de Imbabura como responsable de comunicación, estuve en algunos procesos electorales, también estuve por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde también trabajé en el área de comunicación. También tengo una certificación que está avalada por la Fundación de la Universidad San Marcos de Perú como consultor político especializado, y justamente tuve una mención específica, especial y honorífica en torno que mi especialización fue inteligencia y contrainteligencia. He formado parte de la 10ª Cumbre Mundial de Comunicación Política y he liderado exitosamente el asesoramiento en campañas electorales a nivel local y también ahora a nivel nacional. He estado como jefe de comunicación en las alcaldías de Pimampiro y en Antonio Ante hace un par de años. También estuve nuevamente en el Consejo Nacional Electoral en la delegación provincial, pero ya como autoridad provincial, y estuve como vicepresidente. Soy socio fundador y actual también secretario del Centro Cultural Antonio Ante. También formo parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Imbabura. También soy bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante. Y bueno, hoy en día me desempeño como director nacional de análisis político y difusión electoral en el Consejo Nacional Electoral acá en la ciudad de Quito, donde, bueno, he tenido entre algunas responsabilidades, pues la posibilidad de liderar la organización de los debates que se realizaron, los 38 debates en las elecciones seccionales pasadas, así como las elecciones presidenciales anticipadas. Justamente este hito es uno de los más destacados que puedo hablar porque nos permitió a los ecuatorianos con este espacio conocer al actual presidente de la República del Ecuador, y pues todos coinciden los expertos y colegas analistas que prácticamente el debate fue lo que potenció al actual presidente de la República, pues que está haciendo su rol de forma importante. Eso es, en resumidas cuentas, un poco de la trayectoria que muy humildemente me acompaña Luis Alejandro, y pues que está puesto a órdenes de la ciudadanía, y pues en esta ocasión, en este espacio tan importante. Muchas gracias, Paolo. Qué importante escuchar sobre tu trayectoria. En este momento vamos a centrarnos en analizar el tema planteado para este episodio podcast. Bueno, vamos a hablar sobre las fake news en la era de la posverdad. Pero antes de irnos a la era de la posverdad, sería importante definir qué son las fake news. Quisiera que nos expliques a la audiencia que no tiene conocimiento de estos temas y cómo se está desarrollando en la actualidad.
Bueno, es importante decir que nuestra sociedad tiene múltiples problemas que atender, ¿sí? Pero entre los más complejos y que hoy prácticamente enfrentamos sin que muchos nos demos cuenta, están las noticias falsas, toda vez que quisiera hacer una retrospectiva de cómo va iniciando el tema de las noticias falsas. A ver, eh, si tú recuerdas o si la ciudadanía recuerda cómo inicia la gente a acceder a la información, ¿no es cierto? Primero se reunía en sus hogares, luego vino la época de la radio, luego vino la época de la televisión. Y por lo tanto, las familias se sentaban frente a sus televisores a poder observar noticias, ¿verdad? A poder enterarse de lo que está sucediendo en su entorno. Le llegaban a sus hogares. Y la particularidad es que la gente tenía la certeza de que esa información que estaba llegando directamente a sus hogares es real, es decir, fue procesada, alguien tuvo el tiempo de poder acceder a ese dato, procesarlo y darlo a conocer a través de la televisión. Eso es lo que ha sucedido durante mucho tiempo hasta el aparecimiento de las redes sociales. Hoy enfrentamos una circunstancia parecida, con la diferencia de que ya la televisión no está en la sala de los hogares o en las habitaciones de las familias, está ya en nuestras manos, está en nuestros dispositivos celulares. A través de los dispositivos celulares estamos haciendo casi la misma función que tenía la televisión, con la ventaja de que es inmediato y de que también con la desventaja de que nos arriesga a de que no sea real. Las noticias falsas se han convertido en la mejor herramienta y la más efectiva que utilizan por diferentes aspectos, ya sea muchos por diversión, muchos por intereses, por afectar a alguien, por venganza o por varios factores, pues, que hacen que se genere información que tiene características como si fueran noticias reales. Es decir, usted hoy día revisa sus redes sociales, se viralizan con mucha facilidad o se expanden o llegan a muchas personas, incluso teniendo mucho más de éxito que las noticias que se procesaban en ese entonces, como les decía, cuando se las accedía a través de los medios tradicionales, de la radio y la televisión. Entonces, en este sentido, podemos decir incluso que quienes son más vulnerables a caer, por así decirlo, como se utiliza el término normal regularmente, quienes están más propensos a ser víctimas o a caer dentro de esta información falsa, somos las personas mayores o mucho más mayores todavía incluso, porque estamos acostumbrados o crecimos en un entorno en que la información que nos llegaba a las pantallas de nuestros hogares era real y muchas veces hoy los adultos mayores que empezaron a acceder a información de esa forma, hoy consideran también o tienen ese constructo de que las noticias que están llegando a sus dispositivos celulares también son reales. Entonces, ahí viene este conflicto, esta situación sobre las noticias falsas, ¿no? Que prácticamente son datos o es información que parece ser real, pero que está originada por fuentes no contrastadas, no fidedignas, información que no ha sido verificada y que tiene algún interés en la ciudadanía. Y luego podemos ya continuar con lo que corresponde respecto a la posverdad, porque la posverdad es un efecto de las noticias falsas. Muchas gracias. Quería también llevar al análisis de nuestra audiencia que en la actualidad nos encontramos frente a una situación en particular. Con la tecnología somos productores y consumidores de contenido. Y este tema ha conllevado a que lleguen noticias que son y noticias que no deberían llegar. Y sobre todo cuando existen crisis, problemas de alguna situación que se haya presentado, tratan de irse descontextualizando la verdad de los hechos y esto genera un malestar, un temor, un miedo a la población. Pero ahorita es importante definir qué es la posverdad. Explícanos, por favor, Paul. Por supuesto, la posverdad es prácticamente una consecuencia de las noticias falsas. Hay que recordar
lo decíamos ya en la introducción, las noticias falsas son estos datos que no están verificados y que por lo regular están caracterizados o buscan movilizar algo y generar sentimientos a una persona. Es decir, al momento en el cual una información falsa es conocida por una persona, le genera los sentimientos y le genera alguna es que se identifique la gente con esa información, pues ahí está generándose la posverdad. A partir de noticias falsas, la ciudadanía lee algo, un titular que coincide con lo que la persona piensa o está de acuerdo, no se dio el tiempo de verificar y le genera una acción, un sentimiento y hasta tomar ciertas medidas. Quisiera ejemplificar aquello. Hay que recordar en la temporada de la pandemia, cuando resultó muy complicado enfrentarse a una serie de noticias falsas, es verdad, pero también esto se origina quizá por la poca o limitada gestión que tienen las instituciones para poder aclarar esto a tiempo, porque las noticias falsas generan esta posverdad, generan estos sentimientos y movilizan a la gente en torno de cosas que no están comprobadas, que no son reales. Por ejemplo, en la pandemia, por ahí el ministro de Salud de la época, en alguna declaración, decía que las noticias, que el virus se propagaba en el aire, ¿sí? Esto es parte de la realidad de una declaración que dijo la ciudad, que dijo esta autoridad. Sin embargo, fue cercenada, fue segmentada y únicamente se dio a conocer parte de toda la entrevista, es decir, se descontextualizó, se convirtió en una noticia falsa, lo que llevó a generar indignación, a generar un comportamiento colectivo inadecuado e incluso también todo lo que nosotros vivimos en la pandemia a causa de cierta información que estaba circulando. Por retomar otro ejemplo en el tema de la posverdad, en este mismo contexto de la pandemia, ustedes recordarán que empezaron a circular noticias falsas que decían que en Guayaquil había tantos niveles y tantas personas habían fallecido que estaban incendiando los cadáveres ya en las calles. Eso fue lo que nosotros pudimos ver a través de las diferentes plataformas. Pero, ¿cuál era la realidad? Ya haciendo el análisis, no era esa circunstancia, no era que la gente estaba quemando a los cadáveres en la calle, sino que estaban quemando algunos bienes por ahí y la gente hizo un video, hizo una foto, subió, y la gente pensaba aquello y lo que buscaba era con esta posverdad prácticamente implantarse la idea de que estábamos en la indefensión, de que estaban muriendo centenares de personas. Esto es la posverdad, prácticamente llegar a instalar a partir de noticias falsas, un sentimiento y darle esa credibilidad a partir de cosas que no son reales. Entonces, eso es lo que yo quería ejemplificar como para que la gente vaya entendiendo y vaya haciendo memoria de cómo es tan fácil caer en este fenómeno de la posverdad a partir de las fake news o de las noticias falsas. A mí no me gusta decirle noticias falsas realmente en lo personal, esto es una apreciación personal, porque una noticia tiene características específicas y esto es lo único que es información que circula de forma errada y de dudosa procedencia, como se lo dice. Muchas gracias. En el Ecuador actualmente vive una crisis de violencia e inseguridad. Nos encontramos frente a un conflicto armado interno, que es una de las causales adicionales a la grave conmoción interna que está planteado en el primer decreto ejecutivo del estado de excepción del 110. Posterior a ello, con el 111 hablamos de un conflicto armado interno, pero a raíz de que se firme el decreto ejecutivo 111 de esta segunda causal a la que ya se identifican los grupos de delincuencia organizada, se genera un caos ese día dentro de las ciudades del Ecuador. Pudiste evidenciar cómo a través de esta transmisión de un supuesto secuestro en un medio de comunicación es el punto de partida para que las personas entren en relajo, comiencen ahí a especular de que va a haber saqueos, de que va a haber una serie de situaciones, que saquen dinero del banco, que una serie de locuras que se comenzaron a escuchar en ese momento.
Entonces, ¿qué opina respecto a esta situación? ¿Cómo se debe abordar? Porque hubo una desinformación esa tarde de cuando se firma este decreto ejecutivo posterior a los hechos violentos que habían sucedido en varias partes del país. Bueno, eso es parte del uso ya estratégico que se está también llevando por parte de las organizaciones delictivas. Hay que reconocer, primero hay que analizar un contexto más amplio. Yo en lo personal considero que estos grupos delincuenciales, ahora catalogados como agrupaciones terroristas, pues tienen toda una estructura muy compleja en la cual hemos visto a través del caso Metástasis, que lo ha expuesto la Fiscalía, en que hay funcionarios públicos, hay policías, hay fiscales, hay jueces, hay profesionales del derecho, hay un sinnúmero de actores que también forman parte de esta estructura. Hagamos cuenta que ellos son prácticamente una industria que tiene a múltiples colaboradores y entre ellos estoy completamente seguro que tienen personas que conocen sobre este tema de cómo infundir el pánico a la ciudadanía. Obviamente que también viene esto como consecuencia también, y yo ahí quiero plantearte este tema para ver si es que lo podemos analizar más adelante, porque antes de ir a la respuesta, para poder terminar esta idea, ¿por qué es que la ciudadanía ¿por qué es que los jóvenes, especialmente los que no tienen estos acceso a educación, no tienen acceso a alimentación, están en el abandono, son presa fácil de la delincuencia? Es también porque ha habido responsabilidad en las cadenas de los medios de comunicación y en las diferentes plataformas, porque se ha romantizado el terrorismo a través de la difusión de estas narconovelas, por así decirlo. Hay que decir las cosas con nombre y apellido. A través de estos productos audiovisuales que hacen que un niño, un adolescente, que no tiene acceso a educación, que tiene sus hogares fragmentados, que no tienen una orientación adecuada, empiecen a ver a estas actuaciones criminales como la única salida para poder ser famosos, para poder tener dinero, para poder tener lujos, para poder ostentar estas cosas que se han visto. Incluso hemos visto con mucha tristeza cómo ha habido niños participando en este tipo de circunstancias, en hechos delictivos, asesinando a policías, participando en extorsiones, en secuestros. Esto forma parte también de esta problemática que va incentivando a la sociedad. Ahora, retomando la inquietud que tú muy acertadamente planteas, Luis Alejandro, es porque tenemos estas presas fáciles que se prestan para poder estar en estas circunstancias. Hay que recordar que algunos de los detenidos en esta irrupción a los colegas y secuestro a los colegas de hacer televisión en la ciudad de Guayaquil fueron menores de edad. Entonces, hay que decir las cosas, hay que ver este panorama también y por eso era la introducción que hacía de por qué son vulnerables aquellos, ¿no? Porque les compran con droga, les compran con esta opción de dinero, dinero fácil, de fama y pues con toda esta estructura. Ya pensándolo un poco más allá, viendo ya a nivel estructural, esto forma parte de las acciones tácticas que tienen estos grupos para intimidar a la ciudadanía, ¿sí? Eh, ellos irrumpieron con su armamento de lo que se conoce, todavía decir que si fue falso o no fue falso sería anticiparse a los hechos, toda vez que esto seguramente está en fase de investigación, se está buscando aclarar bien esta circunstancia, pero el propósito fue de generar pánico en la ciudadanía y lo lograron porque ellos sabían que al transmitir en vivo un secuestro, que sea falso o que no sea falso, ya el tiempo lo dirá, pero al transmitir estas imágenes complejas en el cual a un colega periodista le apuntan con un arma larga, le ponen explosivos en su chaqueta, estamos diciéndole un mensaje a la ciudadanía, esto es lo que querían prácticamente, de que las bandas organizadas tienen el poder y están en la capacidad de llegar a los medios de comunicación y a través de ellos a sus hogares, a sus pantallas, y nos
hacen sentir vulnerables. ¿Qué ocasiona esto? La histeria colectiva, la histeria que es lo que se generó durante la jornada y obviamente ante aquello el Estado tuvo que reaccionar. Por suerte, los involucrados en aquello fueron detenidos oportunamente, no hubo situaciones complejas, pero ya la desinformación empezó a generar varios estragos a nivel nacional. Se decía que hay bombas en tal lugar, las hubo un montón de alertas, realmente no tengo el dato de cuántas emergencias tuvieron que atenderse dentro, en el contexto de esta emergencia que estamos viviendo. Sin embargo, también había oportunidad, vieron muchas personas esta como la oportunidad perfecta para poder aprovecharse de la circunstancia y buscar beneficio propio, tratando de generar histeria dentro de los centros comerciales, los saqueos, intimidando, bueno, irrumpiendo la propiedad privada. Entonces, son estas acciones fruto también de la posverdad. ¿Qué es lo que se debe hacer en todo caso? Todos vivimos con cierta desconfianza, vivimos preocupados por la seguridad que prácticamente es ahora la necesidad más grande que todos tenemos. Sin embargo, creo que es importantísimo poder confirmar la información que nos están brindando o que se está circulando a través de las redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp, que es una de las redes sociales también que tiene mucho poder en incidir en el comportamiento humano. Es un medio de comunicación, es una alternativa que hay que utilizarla responsablemente. Mira, yo quisiera poner un ejemplo y hacer entender a la ciudadanía el por qué incluso WhatsApp puso la opción de reenviado dentro de este tema tecnológico. En un país donde se les acusaba a la gente, a un grupo de personas en África de que estaban violando a los niños, prácticamente lo que se hizo es a través de grupos de WhatsApp se generó esta alerta, se generó esta histeria y salió la gente obviamente indignada por las circunstancias y persiguieron y los calcinaron, asesinaron a estas personas. Toda vez que ahí ya se vulneró el principio de inocencia que debe tener cada ciudadano, pero la ciudadanía histérica llevada por esta información, como pudo haber sido real, como pudo haber sido falso, pero ya se sentenció. Ahora todos somos jueces y estamos a un clic de dictar nuestra sentencia, ¿no es cierto? Y de decir que esto es la verdad y que esa es la posverdad a través de una noticia falsa. Entonces, lo que hizo WhatsApp es promovió una iniciativa para que expertos y ciudadanía aporten en buscar una solución. Y resultó que ese fue el fruto de que ahora tengamos el botoncito de reenviado y de que nos da la alerta de que no es tan, que debe merecer un poco de duda la información a la cual estamos accediendo. Esto por mencionar algunos temas y por analizar este contexto, Luis Alejandro, de lo que ha pasado en el país. No estamos desconociendo, quiero aclarar, las circunstancias complejas que está viviendo el país. También hay información que no, que yo la considero como dudosa, en la que se está incluso poniendo en duda lo que pasó. Realmente no estuvimos ahí, no lo sabemos. Habrá que esperar las investigaciones, habrá que esperar que se cumplan los procedimientos, los trámites para poder determinar aquello. Sin embargo, existen ya sectores interesados o quienes quieren decir que esto todo fue montado para poder justificar el incremento del IVA o para poder vulnerar los derechos humanos. Tanto el que expone una polarización como el otro merece ser analizado correctamente y equilibrada para poder decir si es que esto merece ser compartido, merece que yo debata estos temas dentro de mi hogar o de que mi familia, mis hijos, quienes no han podido conocer de primera mano información o no están debidamente informados, crean esto que es una verdad y luego se va esparciendo, ¿no? Porque así funciona. En la casa usted llega y dice, mira, se metieron al canal de televisión, pero es falso. ¿Cómo puedes tú decir que fue falso o cómo puedes garantizar que fue 100% real? Entonces ahí viene el trabajo responsable, o por lo menos no trabajo responsable, sino la cautela que debemos tener como ciudadanos para no caer, para no ser víctimas de los intereses de quién sabe qué es lo que buscan a la final, pero afectan a nuestra sociedad. Lo mejor es mantener la calma, creo yo.
Otro tema que tú habías mencionado y que es súper importante es sobre la narcocultura, que es un fenómeno social en el cual se trata de generar gustos por el tema del narcotráfico. Ya hemos visto en las narconovelas, como tú has señalado, también los narcocorridos, que es un tipo de música que últimamente los jóvenes están escuchando. Y bueno, este es uno de los problemas por los cuales también se trata de generar esa curiosidad en los jóvenes respecto a estos grupos de delincuencia organizada y sobre todo también a personas que no han tenido oportunidades pueden ser reclutados por estos grupos de narcotráfico y de terrorismo, que esto podría conllevar a acabar con la vida de unos jóvenes que quizá pudieron ser unos excelentes profesionales o pudieron estar inmersos en alguna actividad a favor del país, pero no, se han encontrado diferentes situaciones adversas a la vida y van por estos caminos, los cuales después van a tener consecuencias jurídicas como tal. Ahora, quisiera pasar de este tema al siguiente, y es que la desinformación también ha afectado a la democracia. ¿Cómo nos puedes tú explicar esta situación? Perfecto y muy oportuna la inquietud. Realmente, ahí tengo algunas cosas que plantearte y llevar a la reflexión a la ciudadanía. Realmente, la democracia es uno de los sectores que más propenso está a el tema de las noticias falsas y a la posverdad, especialmente en temporada de elecciones. Te lo digo por la certeza que tengo y la experiencia y el trabajo que venimos realizando para poder contrarrestar aquello. ¿Qué es lo que sucede y por qué afecta tanto la democracia, las noticias falsas y la posverdad? Al igual que cualquier tipo de información falsa que circula en la red, tiene estas características de ser parecida o de tener características de similitud a la realidad. Entonces, lo que hacen es eh, desprestigiar en primera instancia entre candidatos, empiezan a salir información de que tal candidato está representando a un grupo delictivo o que este candidato tiene serios problemas con financieros o que tal candidato ha cometido tal delito. Es tan compleja y esta circunstancia que lleva realmente a que se libren batallas realmente complejas a través de las redes sociales y el nicho más fuerte en el cual se ha podido evidenciar y donde más estamos expuestos a las noticias falsas en contra de la democracia es en la red social X, antes conocida como Twitter. Y ojo, hay que tener en cuenta algo. Esta red social tiene un crecimiento importantísimo en el número de usuarios. Esto no quiere decir que la gente está ingresando más a las cuentas de X o de Twitter, sino que existen granjas, existen estrategias de personajes, de políticos o de sectores que quieren posicionar una información a través de levantar tendencia en estas plataformas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Y qué es lo que sucede? Se dan enfrentamientos porque quieren posicionar un tema. Salen cuentas, no muchas de ellas reales, que quieren confundir a la gente, ¿no? Que quieren decir es que este candidato hizo tal, hizo aquello, para poder inflar la realidad, maquillar la realidad y decir que, bueno, como yo tuve 400 mensajes en una publicación en la cual estaba hablando en contra del candidato y nadie estuvo a favor, entonces es la verdad. Eso es lo que sucede en la ciudadanía, eso es lo que va pensando. Y a lo mejor ese candidato que fue víctima de estos ataques ni siquiera tuvo nada que ver en lo que se le está acusando en este tema. Esto es una parte, por eso es que las estrategias de políticas, de los asesores políticos, también están atacando principalmente en las redes sociales para que puedan posicionarse sus mensajes, sus planes y que también puedan contrarrestar y defenderse de este tipo de ataques. Ese como punto uno. Otro de los temas también que suelen presentarse a través de las noticias falsas es deslegitimar a la institucionalidad. Es como cuando nosotros siempre hacemos este análisis dentro de la institución, es que
Cuando uno va a jugar fútbol, cuando usted se encuentra haciendo una actividad deportiva, por lo regular siempre hay un árbitro, ¿no es cierto? Y el árbitro es aquella persona que tiene que garantizar que la ley, que lo que dice el reglamento, se cumpla a cabalidad, independientemente de quiénes sean los jugadores. Hay normas que se deben respetar. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede y cómo es que se pretende desprestigiar a la democracia? Diciendo que el árbitro está actuando de forma imparcial. Esto es por lo regular lo que sucede con noticias falsas, con montajes, con criterios apresurados y muchos de ellos hay especialistas que consideran que los resultados que no les beneficiaron a ellos es porque no fue culpa de ellos, no asumen sus pérdidas, simplemente le trasladan la pelotita al árbitro y diciéndole que él ha hecho malas cosas. Por lo regular, esta es la naturaleza de los seres humanos, en la cual nosotros no aceptamos nuestros errores, sino que siempre buscamos a alguien más. Pero ya lo grave de esto es que a través de las noticias falsas se pretende minar la credibilidad y el trabajo de miles de personas en todo el territorio que están trabajando de forma ininterrumpida, sacrificando tiempo con sus familias, trabajando fines de semana, altas horas de la noche, para garantizar que vayan a las urnas las personas y para que elijan. Y prácticamente están creyendo, hay intereses por desprestigiar a la institucionalidad, haciendo propagar este tipo de información falsa, acusando a las autoridades, diciendo que han encontrado documentos que no han contado bien. La gente piensa que lo que uno piensa, la mayoría de ciudadanos piensan que lo que yo voté tiene que ser lo que todo el mundo votó, nada más alejado de la realidad. Ahora, esto es muy complejo y para eso nosotros hemos venido desempeñando algunas estrategias para poder contrarrestar por las noticias falsas. Tenemos nuestros equipos a escala nacional trabajando para poder recolectar las alertas y desmitificando, propiciando información, siendo fuente primaria a través de los medios de comunicación. Y ojo, también hay plataformas que parecen ser medios de comunicación, que parecen, digo, porque lo que hacen es, por ejemplo, lo que se ha visto, bueno, en el desaparecido medio de comunicación, como un ejemplo, el comercio. Ya no existe ahora el medio de comunicación El Comercio, pero había una página que se llamaba El Mercioco, que era al revés, ¿no? Es una escritura, utilizaba la misma tipografía, utilizaba el mismo logotipo del medio de comunicación y lo ponía en fotos, ponía un titular y se lo difundía a través de las plataformas. Y personas como las que decía, nuestros adultos mayores, que no han tenido la prolijidad de poder contrastar y confirmar si es que está bien escrito el logo del medio de comunicación, creían que esta información es real. Y así somos víctima de estos engaños, de esta información falsa. Entonces, retomando el tema de la democracia, prácticamente lo que debe entender la ciudadanía es que quienes cuentan los votos son los ciudadanos, están en la junta, en el aula, en el colegio, en el plantel donde usted va a votar. Ahí están los estudiantes universitarios en su mayoría y que prácticamente ellos son quienes cuentan el voto. Están ahí los acompañantes de las organizaciones políticas, están ahí los medios de comunicación, pueden acceder a los momentos del escrutinio. Ya en la parte ya de procesamiento de la información, están ahí auditores de las organizaciones políticas que pueden ver qué es lo que sucede dentro del sistema. Además de eso, hay observación nacional, hay observación internacional que certifica que el trabajo realizado está correctamente, que los resultados corresponden a lo que sufragó la gente, pero también están los candidatos, porque si ustedes recuerdan, en el proceso democrático, en la segunda vuelta ya de las elecciones anticipadas, cuando ya sale a reconocer la pérdida, la candidata no solamente está dándole esa madurez a la democracia, sino está dándole legitimidad a toda la institucionalidad que trató de ser minada por intereses de quienes buscan de alguna forma camuflar sus pérdidas con
poniendo en tela de duda. Entonces, es muy complejo el sistema democrático, es muy fuerte el tema de la desinformación. Esto no es algo que solamente se vive en nuestro país. Siempre, siempre cuando empiezan ya los procesos electorales, es increíble ver la cantidad de páginas que empiezan a aparecer, de usuarios que empiezan a multiplicarse, de mensajes, de información, a la cual nosotros estamos abocados a contrarrestar y a buscar alianzas, estrategias y múltiples acciones que permitan garantizar la democracia, porque lo que nos interesa y que a la ciudadanía también le interesa es que su voto se respete, y para eso está precisamente. Y si es que alguien tiene tela de duda, no crea en la noticia falsa que están compartiendo, porque están diciéndole, pues la típica palabra que aparece siempre es el fraude, hicieron fraude. Por favor, estamos hablando de un delito que usted tiene que comprobar lo que están diciendo, que hay información, que si tiene las pruebas, pues vaya y denúnciela. Hay las instancias que corresponden, hay los procedimientos administrativos, puede hacerlo también en el contencioso electoral, pero si usted tiene certeza de aquello, si usted pudo confirmar aquello, presente las denuncias que le corresponden, pero no afecte a la democracia. Eso es lo que está sucediendo, eso es a lo que lamentablemente parte de la realidad, parte de la idiosincrasia también que se vive en el país, y a la cual todos con responsabilidad, a través de conocer cómo contrarrestar las noticias falsas, de dudar de esta información que nos llega, pues podemos contribuir a que la sociedad también se desarrolle con tranquilidad y que haya paz, sobre todo lo que nos interesa ahora, que haya un ambiente pacífico. Claro, si yo no estoy de acuerdo en algo, puedo exponer mi malestar, mi inquietud, pero hay que hacerlo de la debida forma, cumpliendo el debido proceso a través de las instancias que corresponden, pero no exponerlo o no querer juzgar, como decía, somos jueces a un clic, ¿no es cierto?, de poder sentenciar y decir que por determinada circunstancia que parece que es real, es culpable, o hablar de personajes, hablar de funcionarios, hablar de procedimientos dudosos. No puede ser así. Y esto es justamente porque la mayoría de personas ha caído en la desinformación, las noticias falsas y en la posverdad que hoy estamos analizando. Otro tema también es las fake news y el terrorismo en Ecuador, América Latina y el mundo, porque esta situación genera demasiado temor a la población y claro, de eso se trata, de infundir ese pánico con la finalidad de obtener ciertas situaciones a favor de las decisiones políticas que están tomando, en este caso los actores. Y es un tema que preocupa, ¿no? Porque a través del temor quieren obtener ciertas concesiones o ciertas cosas que se lo haría de una forma ilegítima. Entonces esto también a la población le pone en una situación, pero trágica, porque no hemos visto en los últimos años que existan coches bomba, aparte de eso, bombas instaladas de explosivos operativos donde les encuentren a personas con explosivos para tratar de atentar contra tal institución. Entonces, es un tema que genera bastante terror en la población de este concepto podríamos también, que es parte del terrorismo como tal, ¿no? Generar ese terror en la población y ver cómo los ciudadanos comienzan a desatinarse, ¿no? No saber qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, hay que recordar también que esto del terrorismo es consecuencia prácticamente de algunos temas, problemas sociales que vive las sociedades, no solamente en Ecuador. Esto ya pasó en Colombia, ha pasado en otras latitudes, y ninguna de las naciones está libre de este problema, porque justamente las noticias falsas es una forma de terrorismo, y es muy efectiva realmente porque llega a paralizar. El terrorismo lo que busca es, a través de acciones, hacer que la gente deje de de tener su vida normal, o pues que haga actividades que no las hacía normalmente por temor, por terror, ¿no es cierto? Su comportamiento es causa de algo. Y es lo que sucede prácticamente con estas noticias falsas, que lo que quieren a través de esto es movilizar. Y esto no es nuevo. Yo quisiera traer a colación algo que sucedió en los Estados Unidos en 1938, cuando a través de un programa radial
en el cual pues se transmitió en Nueva York por Orson Welles. Prácticamente él estaba narrando a través de la radio la Guerra de los Mundos, que era una radionovela, ¿sí? Y lo que sucedió es que las personas que estaban escuchando empezaron a salir de sus casas, empezaron a abastecerse de cosas, empezó el desorden, porque prácticamente pensaban que los estaban invadiendo. Sin embargo, no era nada más que la transmisión de una radionovela y que la gente lo pensó como real, porque no muchos no se dieron el tiempo de verificar, de confirmar que realmente eso esté pasando y que en ese momento estén invadiendo los extraterrestres. Imagínense para la época la complejidad de lo que pasó con Orson en ese entonces. Y es lo que sucede hoy día, Luis Alejandro. Hay inseguridad, no podemos desmerecer, hay problemas complejos, es la realidad. Sin embargo, tampoco podemos caer en que nos paralice, nos aterrorice completamente este tipo de acciones. Hay que tener mucha cautela, andar con cuidado, tomar las precauciones que dan las autoridades, cumplir con lo que dice el toque de queda, los horarios establecidos, pero esto es lo que quieren los terroristas, ¿no? Las organizaciones, arrinconarnos, demostrar su poderío y hacernos prácticamente esclavos de lo que ellos quieren, de sus acciones. Por lo tanto, siempre va a ser importante que como personas, como ciudadanos, como familia, nosotros propiciemos una buena cultura de la información y de la comunicación, que no permitamos que cualquier dato, cualquier cadena de WhatsApp, cualquier información sin sentido, no verificada, de dudosa procedencia, incluso muchas de ellas mal redactada, la tomemos como verdad. Es muy importante despertar este criterio, despertar la criticidad, ser críticos ante lo que nos están diciendo, ante lo que se está dando a conocer por las diferentes plataformas. Confirmar. Ahora todos podemos realizar este trabajo. Es muy sencillo realmente poder determinar cuando una información es falsa. Ojo, te está llamando a la acción, te está diciendo que compartas. ¿Cuál es el medio por el cual se está difundiendo esta información? eh, es el mensaje que te están dando. El orador te está diciendo la necesidad de que este es un mensaje urgente, que tiene una fecha específica y que te incita a la acción sin proporcionarte detalles claros. Eso es complicado. Hay que determinar cuál es el tema. ¿En qué oportunidad se está dando? Se refiere a la importancia del contexto y la oportunidad en la que la información está circulando. Es decir, si ahora en este momento eh, que empezaron a circular mensajes de información que, ojo, no sabemos si es que es real, pero tampoco, si es que es falso, pero tampoco podemos darle la certeza adecuada. Están empezando a circular mensajes de voz que se están tomando tales lugares, que prohibido pasar por acá. Entonces hay que ver qué tipo de oportunidades están buscando quienes están difundiendo esta información. Y la responsabilidad, o sea, hay que tener la responsabilidad al compartir información. Si es una información falsa, nosotros creo que estamos en la responsabilidad de reportarlos a través de las diferentes plataformas o a los grupos de la familia, donde por lo regular son el mejor el caldo de cultivo para que circulen las noticias falsas. Hay un grupo de la familia en el cual yo encontré una información y digo, bueno, le voy a enviar. No me tomé el tiempo ni siquiera de verificar que sea real. Y ya la familia lo tomó como real porque confía en mí, porque ya me convierto yo en una fuente. Pero al final resulta que fue falso y ya lo estoy afectando. Entonces, todo esto forma parte del terrorismo también en la información, que son prácticamente su principal herramienta, las noticias falsas. Bueno, hemos llegado a la parte final. Qué interesante conversar estos temas. Es más, uno de los rectores de las universidades del Ecuador había señalado que no se puede continuar con las clases telemáticas tomando en cuenta que se debe generar
un compromiso de parte de los jóvenes y de los estudiantes a las situaciones que atraviesa el país, que lo que se quiere es generar ese pánico en la población para que se quede en la casa y tratar de entorpecer las actividades normales del ser humano frente a una sociedad. Entonces, era un análisis bastante interesante que trajo a través de los medios de comunicación para llevar a ese mensaje de que se debe continuar con las clases presenciales, que se debe seguir haciendo la vida normal, porque no se debe dar gusto a estos grupos de terrorismo. Entonces, en este sentido, hemos analizado una serie de temáticas y subtemas también dentro de este episodio del podcast. Es importante ya centrarnos ya en las conclusiones y las recomendaciones finales, mi estimado Paolo, para cerrar el episodio como tal de esta oportunidad como tal. Por supuesto, yo quiero centrar mi recomendación ya y las conclusiones en cuatro aspectos muy importantes que los comparto como estrategias que debe asimilar la ciudadanía para poder contrarrestar y combatir a las noticias falsas. Combatir, únanse todos. Yo creo que tenemos la responsabilidad de sumarnos a este ejército de personas que estamos dedicados a luchar en contra de este enemigo que es la desinformación. Yo creo que el principal aspecto que hay que hacer, y que ya lo mencionamos en esta intervención, es la educación y el pensamiento crítico. Hay que fomentar la educación, hay que hacer, seamos críticos y no solamente quienes estamos allá manejando los teléfonos como adultos, sino desde las edades tempranas, desde los pequeños. No olvidemos que se están cometiendo ahora inclusive una gran cantidad de delitos y en los cuales son vulnerables los niños, que los padres están dándoles el acceso a esta información. Por eso es importante que ellos también tengan este pensamiento crítico. Necesitamos capacitar a nuestra sociedad para que pueda discernir de lo que es información veraz y de lo que es información falsa. Y por eso la importancia de estos espacios. Usted, madre de familia, usted, padre de familia, si usted le llega una información, a ver, veamos cómo está, qué me están diciendo el mensaje, quién lo está enviando. Busquemos en las páginas, en internet, en los medios de comunicación, a ver si es que se está hablando de aquello. Si usted tiene cierta duda de que eso sea, de que la información que le llega ya no es tan verídica, no la comparta. Simplemente, si quiere compartir, antes de compartir, verifique, revise, ¿sí? Y también seamos colaboradores para verificar estos hechos. Yo creo que el papel que cumplimos los verificadores de hechos, desempeñamos un papel crucial. Yo creo que todos podemos realizar aquello y que consiste en analizar y desmentir información falsa. ¿Qué es lo que hace un periodista? La regla del periodista siempre va a ser la contrastación. A mí me llega ahora un dato y me dicen que, por ejemplo, se está incendiando la loma de Guayabillas. Dios mío, yo no puedo agarrar y decir en mi perfil profesional, peor en aún en el medio de comunicación o en el institucional en el cual esté, diciendo que eso está pasando sin verificar. Me tomo el tiempo de llamar al cuerpo de bomberos, de averiguar a la fuente. Oiga, por favor, confírmeme si en este momento en realidad se encuentra quemándose en la loma de Guayabillas y por favor me confirma si está sucediendo esto, cuántos bomberos están en el sitio. Pero si ya me desmienten, prácticamente, ¿para qué iba a informar aquello? Entonces, la importancia de poder validar previamente la desinformación ahí, así todos podemos ser verificadores de hechos. Es fundamental apoyar este trabajo, también promover la difusión. No solamente promueva o difunda información que podría ser dudosa, pero si está viendo que alguien se tomó el tiempo de verificar esa información, comparta, porque a lo mejor eso le puede ayudar a que un cercano suyo, porque las redes sociales, justamente de eso se trata, de que están redes, de que todos tenemos de alguna forma alguna interconexión, a lo mejor le puede ayudar a evitar que un familiar suyo caiga en esa desinformación. Hagámoslo, compartamos información verificada y si es que alguien ya verificó, se tomó el trabajo, si es que es un periodista, si es que es un comunicador, comparte esa información verificada. Ojo, otro punto que yo quiero ya en la conclusión y como recomendación es el uso de las herramientas tecnológicas como extensiones de la verificación de estos hechos, porque puede ayudar a los usuarios a discernir la veracidad de una noticia antes de compartirla. Ok,
No tengo contacto, no tengo dentro de mis redes sociales algún periodista, alguien que me pueda ayudar a verificar. Correcto. A través de las plataformas de Google, usted puede buscar la información. Si usted ve una foto que dice que están haciendo una marcha ahora mismo en el centro histórico de Quito y ve una multitudinaria personas o cualquier cosa que están ahí, busque en Google, suba la foto a Google y va a darse cuenta usted que las herramientas tecnológicas le van a dar la información a qué tipo a dónde corresponde esta fotografía. Puede utilizarlo de cualquier forma. Mira lo que pasaba ya apegándolo a regresando un poco al terrorismo, me acordé lo que sucedía hace tiempo. No quiero decir con esto que las carreteras de nuestro país sean la seguridad, la panacea y que sea un paraíso en el que tú puedas movilizarte con total tranquilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Había una imagen, no sé si tú lo recuerdas, Luis Alejandro, y también la gente que nos está siguiendo, había una imagen que empezó a circular que en una carretera estaban ubicadas estructuras de madera con clavos. ¿Qué es lo que decían? La carretera, por ejemplo, se me ocurre, Ibarra-San Antonio, han ubicado estos clavos. Tengan mucho cuidado porque están deteniendo, pinchando las llantas para poder asaltarlas. No digo que eso no pueda ser real, no digo que eso no esté pasando o que no haya pasado en nuestro lugar, pero se utiliza esta información para poder sembrar el pánico en la ciudadanía y decir, no, 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 ten mucho cuidado. Obviamente hay que andar con las precauciones, está pasando temas de inseguridad, estamos viviendo situaciones complejas. El gobierno ha tomado las medidas que ha tomado porque tiene información de que esto es fuerte. Pero no con eso, con esta información falsa, lo que decía justamente de lo de las carreteras, podemos caer en el pánico. Andemos con cuidado, tengamos la precaución, pero tampoco podemos exponernos. Y luego yo vi que primero decían que era en la carretera Esmeraldas, luego escuché que estaba en Durán, luego escuché que era en la vía Santo Domingo, y la misma fotografía. Es increíble cómo la ciudadanía, por diversión, por interés o por cualquier aspecto, empieza a difundir esto. Entonces, miren, si utilizamos las herramientas tecnológicas, podemos discernir correctamente esto podemos darnos, apoyarnos para poder desmitificar. Y finalmente, yo creo que es importante la conciencia comunitaria, fomentar una conciencia comunitaria es vital porque todos debemos ser vigilantes y estar alertas sobre posible desinformación. Es una responsabilidad compartida y hay que contrarrestar este fenómeno porque si yo conozco que hay información falsa que está circulando y en vez de alertar y decir, oye, está lo que sucede, por ejemplo, yo en algunas ocasiones dentro de los grupos propios de los cuales pertenezco he visto información que que no es real. Pues yo me tomé el tiempo dije, bueno, esa es mi responsabilidad y yo sé que no es real. Mira, te cuento que lo que estás compartiendo no es real, esto ya se dijo en algún momento, no corresponde a la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, contribuyes tú en esta responsabilidad social, que todos lo tenemos a la final, ¿no? Es un llamado que debemos hacer nosotros mismos, que no seamos parte del problema, sino también aportemos y busquemos mejorarnos como sociedad y tratar de que la información a la cual estamos accediendo y la cual estamos publicando en nuestras redes sociales, ojo, muchas empresas, muchas instituciones hoy en día, antes de contratar a una persona, hacen una validación de las características, del comportamiento, de la información que estamos nosotros difundiendo. Prácticamente se convierte en una hoja de vida y yo no creo que a nadie le gustaría poner en su hoja de vida en las redes sociales información que me va a hacer ver como una persona inestable, una persona emocional que prácticamente comparte información que no es real o que puede afectar a un grupo o de personas o alguna circunstancia del país. Eso es lo que yo podría decirte, Alejandro, y muchísimas gracias por permitirme compartir con la ciudadanía estos temas que son muy interesantes y que sin duda pues tenemos todos la responsabilidad de sumarnos. Muchas gracias a nuestro invitado por el aporte que ha realizado en esta oportunidad. Asimismo, es necesario
llegar a la conclusión final de que se debe respetar el principio de verdad. También dentro del derecho a comunicación está la responsabilidad ulterior, también de los periodistas que tienen que constatar la información previo a informar. Además de eso, que también es necesario que la población sea responsable en la información que recibe y en la información que produce, con la finalidad de evitar a los entendidos o de poder generar temor al resto de población que podría afectar emocionalmente. Ahora con el tema de la salud mental, que también estaremos hablando más tarde acerca de ese tema, sería importante reflexionar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y frente a esta crisis de seguridad y violencia que estamos sufriendo con los ecuatorianos, sería necesario que tengamos la esperanza de que vamos a salir adelante y que este país se va a restablecer el orden público y la paz social. Que sea esta hasta una próxima oportunidad. Les agradezco. No se olviden de seguir las redes sociales, en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok de Academia Debate Sociedad. Esto ha sido el podcast de Academia Debate Sociedad. Les esperamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.